Le damos paso a nuestro corresponsal Leonel Retamal con nuestra invitada Carmen Bohor, que es licenciada en Filosofía, egresada en la Universidad del Zulia, es Premio Nacional de Historia el año 2021. Leonel. Hola Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en el estado de La Guaira, donde se lleva a cabo este 16º Congreso Nacional de Historia y el tercero internacional. Aquí son más de 500 ponencias las que han llegado a presentar, a debatir y a exponer las investigaciones, los resultados de estas investigaciones o los avances de investigaciones. Y también investigadores internacionales que vienen a conversar, a compartir sus investigaciones, principalmente de Latinoamérica, pero también de España y de otras partes del mundo. Estamos con la profesora, una eminencia aquí en Venezuela, Carmen Bohor, para conversar de sus investigaciones y de una charla en particular que dio hoy en la mañana sobre en el foro Colonialismo, Rebeldías y Resistencias. Y ahí ella planteaba cuestiones muy interesantes respecto a las raíces del colonialismo y por qué es tan difícil la lucha anticolonialista. Profesora, muchas gracias por esta conversación con Telesur, con Es Noticia. Gracias a ti por la invitación, además. Perfecto. Consultarle, entonces, usted planteaba varios puntos de por qué es tan difícil el colonialismo, pero muy brevemente, sé que es difícil, ¿cuál es la definición que usted trabaja de colonialismo? Es el pensar con cabeza ajena. Lo más fácil que puedo decirlo es eso. Cuando tú no piensas con cabeza propia, sino que piensas con las ideas que otros metieron en tu mente. Ese es el problema. Y el proceso de colonización de nuestra América por parte de España fue precisamente eso. Primero, acabar con la población que habitaba en estos territorios, el genocidio extremo que aquí se cometió. Pero al acabar con las personas, acaban con la cultura de esa persona, con la lengua de esa persona, con las creencias religiosas de esa persona. Y por eso luego entonces viene España cínicamente a decir que nosotros pensamos, creemos y hablamos porque ellos nos dieron una cultura, una religión y una lengua. Y eso es algo bastante reciente, lo han dicho políticos españoles. Lo han dicho desde el comienzo hasta el día de hoy. Lo siguen repitiendo. Y además España comete una especie de sustitución de la realidad real por la leyenda dorada que ellos crearon con respecto a la invasión y a la colonización de nuestra América. Usted planteaba 3 elementos fundamentales que son la religión, la cultura y la lengua. Vamos uno por uno, ¿cierto? La religión. La religión. Ellos te hablan de que ellos trajeron una religión. ¿Qué religión trajeron? Entonces vámonos a la historia. ¿Cómo era la religión católica en 1492 o en ese siglo XV en que ellos llegan? Es la religión de la quema de brujas, es la religión de los autos de fe, es la religión controlada y administrada por la Inquisición, que fue el control más férreo del pensamiento que se aplicó durante todo ese siglo y los siglos que siguieron, y que provocó muchísimas víctimas. Acuérdate cómo fue llevado a la hoguera Giordano Bruno y tantos otros pensadores que se atrevieron a ir en contra de las tesis religiosas. Y esa religión es la que traen a América. Y esa religión además es la que justifica la muerte de los indígenas, hombres y mujeres, porque América para ellos, o lo que luego ellos van a llamar América, Abyayala mejor dicho, no existía en su imaginario. Para ellos existían 3 partes del mundo, Europa, Asia y África. Pero este continente ni lo soñaba. Y Europa y Asia y África, la mitología semita, que es el fundamento de esa religión católica y de todas las religiones de tipo cristiano, esa mitología te decía que que Europa, Asia y África habían descendido de los 3 hijos de Noé después del diluvio, de Sem, Cam y Jafet. Entonces no había un 4.º hijo de Noé que fuera a explicar entonces cómo se puebla este territorio. Eso les plantea a ellos un problema y cuya solución, la más fácil, es aniquilar a todos los habitantes aquí, porque estos no podían ser creados sino por el diablo, por Satanás. Primer problema entonces para... Entonces, con eso ellos resuelven ese problema allí. Y luego, esa religión que en ese momento ha adquirido esas características
tan criminales, me permito decir criminales. Y es esta religión, que es la que ellos traen a América, esa religión va a bendecir la muerte de los indígenas. Esa religión controlada por la Inquisición, esa religión va a apoyar que esos indígenas sean quemados en una hoguera. Y por supuesto suprimir todas las creencias. Y suprimir todo lo creído anterior. Y mitología de acá. Sí, porque de esta tierra. entonces yo me pregunto, ¿esa religión que ellos traen era mejor, más humana, más igualitaria que las creencias religiosas de las comunidades originarias que aquí habitaban? Si tú lees el Popol Vuh, te das cuenta, hay una diferencia fundamental con la mitología semita. En la mitología semita Dios es hombre y la pareja y crea al hombre Adán y a la mujer Eva, pero hay un solo principio creador. Pero cuando lees el Popol Vuh hay una pareja creadora, y más que todo en casi todas las religiones amerindianas, por llamarlas de alguna manera, en casi todas estas religiones la creación es función de una pareja de hombre y de mujer. En cambio en ellos, fíjate cómo luego terminan, que Eva va a ser la encarnación del mal y la fuente de tentación para los hombres. Unitaria y masculina. Y masculina además. Claro. Avancemos al siguiente punto que usted planteaba, que es la cultura, que se habla de una cultura hispana, ¿cierto? Pero es una cultura hispana que arrastra 7 siglos de dominio árabe. Entonces, ¿qué hay ahí realmente? Esa es la otra, que nos traen una cultura. Pero ni ellos, por supuesto, ellos saben y lo ocultan. Pero aquí en América, nosotros nunca nos preguntamos qué tipo de cultura es la que ellos traen. Y no nos ponemos a indagar históricamente cómo se forma esa cultura que priva en el Reino de Castilla, que es el que dirige realmente las expediciones invasoras. Y descubrimos, cuando tú indagas allí, te das cuenta que el primer desembarco de Colón se hace en 1492, en octubre. Y en ese mismo año, 1492, se cae el Califato de Granada, que era el último territorio controlado por los árabes en España, que además tenía ya 250 años el Califato de Granada. Y ellos cohabitaban, vamos a decir, la península ibérica, junto con los reinos católicos que desplazaron a los visigodos que estaban antes, a los bizantinos, etcétera, y esos reinos cristianos empezaron a descender. Pero no puedes tú borrar la cultura árabe o la cultura musulmana, como la quieras llamar, solo porque se rinde un califato. Si esa cultura ya tenía allí tantos siglos de existencia. Y tampoco España reconoce las influencias de esa cultura árabe en lo que luego va a resultar la cultura del actual Estado español, porque es a través de los árabes que llega la filosofía aristotélica, que llegan las matemáticas, que llega la arquitectura naval, que llegan los conocimientos astronómicos. Y usted se preguntaba ahí en el foro por qué el Día de la Hispanidad es el 12 de octubre y no esa fecha. Ajá, cuando cae el califato. ¿Por qué fijan el Día de la Hispanidad el 12 de octubre? En ese momento llega Colón, llega a una isla en el Caribe, que además él ni sabe que es el Caribe ni que es otro continente. Piensa que es una isla de la India. Y entonces fíjate, es hasta risible la cuestión. Cuando debían haberlo fijado es el 2 de enero, que es cuando se rinde el califato, y es a partir de ese triunfo sobre esos árabes o sobre esos musulmanes que Castilla comienza a extender su influencia en el resto de la península. Es decir, es esa la fecha que funda la verdadera hispanidad, no el 12 de octubre. Vamos agregando elementos entonces, y está el tercer punto que usted resaltaba, que es la lengua, ¿cierto? El idioma, porque eso obviamente tiene connotaciones de cómo se visualiza el mundo. Ajá. ¿Qué influencia tiene eso y qué tan cierto es el tema de la lengua? Dicen, nosotros llevamos el Primero, el yo considero que es un acto de cinismo, decir que nos traiga una lengua. Porque los millones de personas que habitaban este territorio antes de la llegada de los invasores estos coloniales, de estos de Castilla que llegan aquí. Aquí había culturas desarrolladas plenamente
con conocimientos astronómicos mejores incluso que los europeos. Ahí está el calendario maya. Mide perfectamente los 365 días del año y cuando todavía en Europa no se había llegado a esa concepción tan precisa. Entonces, borran a estas culturas, al borrar las culturas, entonces borran la lengua y ¿cuántos indígenas quedan? Queda el 10% de los 80 millones de habitantes que aquí habían. Y ese 10% es obligado por la fuerza a aprender el castellano. Entonces no pueden ellos decir que nos donan una lengua. Exacto. Porque si yo te mato a ti y al morirte tú pierdes tu lengua, pierdes tu visión, pierdes tus ideas, pierdes todo, evidentemente. Todo eso ha estado en la palestra últimamente, recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que fueron refrendadas desde España, sí, incluso. Pero claro, obviamente han pasado 500 años, todo esto se ha mezclado, hay mucho mestizaje de cultura. ¿Qué es realmente hoy en día la lucha anticolonial, considerando que han pasado esos 500 años, que hay mucha agua que ha corrido bajo el puente, ¿cierto? ¿Qué es hoy en día la lucha anticolonial o decolonial, como se le llama? Mira, yo pienso que esa lucha es la misma de siempre. Nosotros no hemos enfrentado realmente al actual Estado español por una clarificación del pasado. Nosotros no hemos hecho esa clarificación, porque incluso durante la independencia se siguieron hábitos que había sembrado la cultura castellana aquí. Esos hábitos continuaron. Después vino la influencia de los ingleses, de los franceses y luego la norteamericana, que es la que hoy está rigiendo en muchas mentes aquí. Entonces allí la cuestión es enfrentar con valentía todo ese pasado, hacer estas preguntas abiertamente cuestionadoras, estas preguntas y tratar de encontrar una explicación, porque cualquier otra explicación que tú des que no enfrente ese problema de qué fue lo que realmente pasó cuando la invasión, eso te va a llevar a ti a mantener la misma situación de dependencia, porque nos sembraron la idea de que nosotros representábamos la barbarie y por lo tanto ellos representaban la civilización. Desde ese par civilización-barbarie se han emprendido todos los demás procesos colonizadores que vinieron después. Estados Unidos lo dice hoy, ellos son la verdadera democracia, los que defienden la verdadera libertad y los que no los siguen a ellos, esos son igualmente bárbaros. Eje del mal. Es el eje del mal y por eso ellos se sienten con autoridad a destruirlo. Es decir, los imperios siempre han actuado de la misma manera. Los imperios siempre se han considerado que ellos son los portadores de civilización y los demás son engendros del mal que merecen ser aniquilados, que merecen ser aniquilados. Y para terminar, un tema que usted acaba de decir y que me parece que ha rondado mucho la discusión en el día de hoy, que el colonialismo tiene expresiones muy concretas, pero principalmente está en las mentes, ¿no? Y usted lo dijo recién. ¿Cómo se expresa eso hoy o cómo dar vuelta a eso? Porque es difícil. Si algo está en nuestra propia mente, descubrir qué es lo real, lo originario y qué es lo colonizado, lo impuesto, lo foráneo. Yo creo que lo primero es comenzar a pensar que somos pueblos con los mismos derechos de cualquier otro pueblo del mundo. Para mí, cada cultura es una posibilidad humana realizada. Y como posibilidades, todas tienen el mismo derecho a realizarse, a existir. No existen culturas superiores ni culturas inferiores. Pero los que han tomado en sus manos la dominación política o económica te hacen creer que ellos son seres superiores y unos seres inferiores. Eso en términos actuales se traduce, por ejemplo, en la categoría de subdesarrollo. Somos subdesarrollados, ellos son desarrollados. Primer y tercer mundo. Primero y tercer mundo. Entonces, eso está sembrado en nuestra conciencia y es necesario hacer un trabajo muy grande educativo para recobrar nosotros nuestra confianza en nosotros mismos. Somos diferentes, eso no quiere decir inferiores. Entonces, hasta que no tengamos bien claro que no somos inferiores, sino solo diferentes, y que ningún otro pueblo se puede poner como modelo para otra cultura,
En esa medida, nosotros tendremos que seguir luchando contra toda esa alienación. Entonces, es un trabajo duro, pero que se va construyendo en la medida que tú profundizas ese conocimiento, que eso se refuerza en la población. Tenemos que revisar otra vez nuestros libros de historia, porque nosotros mismos reprodujimos lo que el colonizador quería que pensáramos. Y eso muchas veces sin darnos cuenta. Y eso se va filtrando. Incluso en procesos revolucionarios que buscan escarbar ahí, pero igual se pasa. Pero igual se pasa. ¿Cómo cambias la mentalidad de los maestros que se formaron pensando que Colombia nos había dado una lengua, una cultura, una religión? Entonces es un trabajo difícil, no es de un día para otro, no es de una generación para otra, pero ya que nosotros hemos adquirido, por lo menos ya dimos un paso muy grande. Ya nos dimos cuenta de que esa historia que España ha contado sobre la conquista y colonización de América es una historia distorsionada que los favorece a ellos, que oculta su propio proceso de colonización y que los hace aparecer a ellos como una sociedad ya totalmente conformada y que simplemente vino a traer civilización. No, ellos estaban conformándose ellos mismos como el actual Estado español. Entonces vamos a hablar claro y que esto se extienda, que se discuta públicamente en las comunidades, en las escuelas, en todas partes, y olvidémonos de que hay seres superiores e inferiores. No podemos seguir con este complejo de inferioridad. Somos distintos, eso sí, distintos. Bien. Más que claras las palabras al cierre entonces de la profesora Carmen Bohórquez. Agradecemos entonces su tiempo, su disposición para conversar con Telesur, y es parte todo esto interesantísimo que ella ha comentado en esta conversación, en esta entrevista, se está dando en este Congreso de Historia aquí en el estado de La Guaira, en el litoral central de Venezuela, en las costas del Mar Caribe precisamente. Y un último punto para resaltar que conversamos y que lo hemos conversado con otras personas entrevistadas es la integración que hay de sectores populares y la masividad que está teniendo este encuentro. Así que eso es algo que los organizadores, los profesores participantes valoran, que está teniendo mucho interés las discusiones que aquí se dan. Se pueden seguir a través de un streaming que tiene el Congreso y también a través de las pantallas de Telesur estaremos llevando muchas de las discusiones que aquí se dan, entrevistando a los investigadores. Así que, Tatiana, adelante.